Cuando Raquel y Nacho me invitaron a participar en este evento, cosa que agradezco, porque sobre todo es un picar en el día a día y es un lujo, pues como comentábamos antes, escaparse y estar un día en un entorno así relajado de debate, pero de verano, ¿no? Pues claro, el tema que se planteaba era el futuro de la arquitectura, el futuro de la ciudad, el futuro del urbanismo, con ese eslogan de 1110 años, que es un icono, ¿no? Bien. Claro, no es fácil hacer prospectiva, no es fácil saber hacia dónde va a ir la ciudad en el futuro, porque no es fácil saber hacia dónde va a ir la sociedad. Y es muy fácil meter la pata. Prueba de ello es que hace unos días se cumplía el 5º aniversario de la presentación del iPhone. Y salieron a la luz algunos comentarios que en su momento, hace 5 años, habían hecho sobre este teléfono los líderes de grandes compañías que en aquel momento eran las protagonistas del mercado de los smartphones, compañías como Palm o BlackBerry. Una de ellas hoy está desaparecida y la otra al borde de la extinción. Bueno, pues los líderes de aquellas compañías ridiculizaban el nuevo producto. Es decir, se supone que eran los visionarios, eran los que sabían de teléfonos y de smartphones. Sin embargo, ridiculizaban algo que hoy es el elemento de referencia que ha pasado. En consecuencia, esto, que no tiene nada que ver con el urbanismo, es una reflexión que nos hace pensar que los ejercicios de prospectiva son difíciles, ¿no? Y que incluso los que saben el tema pues, se pueden equivocar. Y estoy seguro que estos señores hoy pues, se comerían sus palabras si pudieran, porque se están difundiendo. Bien, nosotros hablamos de un concepto que se llama territorios inteligentes. Bueno, es una marca, es una manera de expresar una serie de ideas y de conceptos que voy a compartir con vosotros ahora. Pero así como hacer prospectiva es difícil, me parecía interesante hacer una reflexión retrospectiva. Y en el entorno de los últimos 20 años. ¿Por qué 20? Bueno, pues porque puede ser de alguna manera el salto generacional que hay entre vosotros y nosotros. 20 años, quizás. Bien. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Esto nos ayudará a entender qué puede pasar en los próximos 20. O no, quizás no lo entendamos, pero nos abrirá la mente. Pues hace 20 años, o 22, estaban cargándose el muro de Berlín. Solo hace 20 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde entonces, no? Y teníamos esta tecnología, esta era la tecnología que usábamos, que algunos empezaban a usar, unos teléfonos que iban anclados al coche, no eran móviles todavía, o unos ordenadores primitivos, en fin. O esta era la tecnología que usábamos en clase. Y luego, si queréis en la comida, hablamos de batallitas ya relacionadas con esto, ¿no? Hablábamos del puntero láser y parece que somos la generación del PowerPoint, pero quienes hemos vivido con esto, pues sabemos lo que significa ir a regalar las diapositivas corriendo el día anterior de la entrega, que ha salido mal, que el plano no se ve, que no tiene suficiente definición. Bueno, eso es todo. Bien, pues en este contexto, ¿qué pasaba con las ciudades? Pues que Barcelona hace 20 años estaba iniciando su gran proceso de transformación urbana, que no son unas olimpiadas, eso no es el logo de los Juegos Olímpicos, eso es el logo de una excusa para una gran transformación urbana. Y Bilbao estaba así, en blanco y negro, gris, contaminada, sin futuro, con los índices de desempleo, de contaminación, por las nubes, mucho peor que ahora. Mucho peor que ahora, en el caso de Bilbao. Todos los indicadores. Hoy estamos en crisis, porque ellos estaban peor hace 20 años. Bien, ¿qué ha pasado en ese momento? ¿Y qué puede pasar en los próximos 20? Pues yo creo que desde esta mirada lo que hacemos es sacar una conclusión, y es, a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuál es, vamos a buscar entre todos una palabra que sintetice los tiempos actuales? Es decir, y muchos piensan, crisis. No me vale, es un concepto negativo, fuera. ¿No os parece que la palabra puede ser cambio? Perdón, he hecho la pregunta y me la Yo sugiero que la palabra sea cambio, ¿no? Son tiempos de cambio. Si algo caracteriza los tiempos actuales es esto. Y yo incluso añadiría cambio rápido, cambio acelerado, ¿no? No sabemos quién iba a pensar hace 5 años, estos señores de gurús de la tecnología, que hoy estaban muertos fuera del mercado por un producto que salió y que ellos despreciaban. El cambio ha sido muy fuerte. Bien, nos enfrentamos a un gran desafío, el desafío de un cambio que además es global. Y como luego veréis, en mi charla hay elementos que son comunes con lo que ha contado José María antes, en relación con que hay un discurso también de escalas, las escalas del territorio, trabajar de lo global a lo local. Me alegro de haber coincidido en ese aspecto porque me parece que es algo que tenemos que interiorizar y creo que es importante.
Y ese cambio está generando un nuevo orden económico y social en el mundo. Esta portada de The Economist representa América Latina al revés. El norte va a ser el sur y el sur puede ser el norte. Bueno, es una imagen, es un icono que nos lleva a la reflexión. Aparece una palabra que se convierte en un gran paradigma, que es la innovación. La innovación está ya muy sobado el término, pero sigue siendo importante. Yo no conozco ningún sinónimo, me parece que sigue siendo una palabra clave. Innovación, tenemos que tener la mente abierta a ello, porque la innovación es clave para moverse en tiempos de cambio. Y en el urbanismo pues surgen nuevas formas de abordar el desarrollo urbano. Y los modelos anteriores no valen. Como decíamos María antes, pues esto ha quedado y de alguna manera pues los sectores económicos y la forma de proceder que hace 5 o 10 años eran normales, pues hoy no nos valen como camino. Bien, y en ese proceso de cambio, la ciudad y el territorio, que son el objeto de nuestro trabajo y de nuestra atención, pues adquieren un nuevo protagonismo. Yo diría que la ciudad tiene hoy un protagonismo como no lo ha tenido nunca en la historia de la humanidad, y esto es muy fuerte. La ciudad tiene un protagonismo cada vez mayor. Eso significa que aquellos de vosotros que dediquéis o decidáis dedicar vuestra vida profesional al mundo de las ciudades, tenéis un enorme ámbito de oportunidad profesional. Es decir, que es difícil, que hay que cambiar la mirada, que las claves son distintas, que no es un proceso como antes, lineal, en el que uno salía a la vida profesional y sabía los pasos que había que dar. Ahora es un gran campo de incertidumbre y es un terreno difícil, de acuerdo. Pero creo que cabe una cierta dosis de optimismo inteligente, si queréis, que es saber que nos encontramos ante un enorme campo de oportunidades. ¿Qué pasa con el territorio? Hablamos un poquito de territorio y luego de ciudad, que las dos cosas están ligadas. Pues el territorio es un elemento que hay que darle protagonismo, porque es un rasgo esencial de la identidad de una sociedad. Una sociedad tiene en su territorio, entendido por tal, el medio físico, el soporte donde se desarrolla, clima, las características físicas del lugar, pues cualquier sociedad tiene en el territorio uno de sus principales activos de identidad, algo irrepetible, algo que es parte de sus valores. Pero es que además es un activo de competitividad. Prueba de ello es que muchas veces usamos el magnetismo de un territorio para empresas, el turismo, etc. Luego, el territorio es algo que hay que poner sobre la mesa, que hay que darle importancia. Y además, según los economistas, pues el territorio es un factor de producción que es el único que no es móvil. Hoy en día se mueve casi todo, se mueven las personas, el talento, el dinero, la información, las mercancías. Sin embargo, el territorio no. Si uno tiene delante un acantilado maravilloso, pues eso es así y eso no se puede mover. Eso es un activo que tienes y que si no lo destruyes, lo tendrás ahí siempre. Con lo cual, tenemos que tener una especial sensibilidad hacia los valores del entorno físico donde estamos, ser capaces de verlos y de sacarles el partido adecuado desde el respeto, obviamente, y desde su puesta de valor. ¿Y qué pasa con la ciudad? Porque la ciudad siempre ha sido el lugar de convivencia, relación social, es el espacio crítico, eso está claro, ¿no? No es casualidad que civitas y ciudad y civilización no vengan de civitas, ¿no? De la misma raíz, por algo sea. Pero además de eso, hoy las ciudades son las nuevas unidades dentro de la economía global. Hoy en día, cuando General Motors decide instalar una nueva fábrica, pues no toma la decisión entre Francia, España o Polonia, sino entre Zaragoza o Lille o Graz, es decir, X ciudades. Bien, y además las ciudades son los grandes motores del desarrollo de los países. Las ciudades tienen hoy una importancia como no la tuvieron en el pasado. Son los verdaderos actores en la economía global y cada vez no van a ser más. Los países, los estados, pues a veces se les dibujan en uniones supranacionales, sin embargo las ciudades adquieren un protagonismo cada vez mayor. Con lo cual hay que fijarse en ellas y hay que pensar que como urbanistas existe ahí un enorme campo de trabajo. Bueno, esta imagen ya la tenemos muy vista, ya sabemos que hoy más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, pero a mí lo que me interesa es, como decíamos variantes, no tanto ese dato absoluto, sino el dato relativo, en este caso de la evolución. Es que hace medio siglo solo eran 30, y dentro de 20 años pues puede ser 70 o lo que sea. Es decir, esto es mucho, esto es una progresión importante. Y una manera de mirar el mundo de las ciudades, y digo una, porque puede haber muchas, pero bueno, esta es la nuestra, y podemos llamar de esta forma o de otra, cada uno al final tendrá su propia mirada.
pero la que quiero compartir con vosotros, nosotros llamamos I+D, que no es otra, obviamente es un guiño a I+D, y no es otra cosa que una referencia a innovación y territorio. Tratar de aplicar la innovación al territorio o tratar de aplicar los resultados de la investigación al conocimiento y luego el desarrollo de acciones para mejorar una ciudad o mejorar un territorio. Claro, esta es una visión muy distinta a la que venía funcionando en la época previa, en la época, digamos, del modelo del boom inmobiliario, ¿no? Si habláis con los promotores inmobiliarios, supongo que quiere que vean esa parte de todos, pero yo creo que son el gremio empresarial más alérgico al I+D que yo conozco. Yo no conozco ninguna actividad empresarial que practique tampoco el I+D como el sector inmobiliario, ¿no? Es decir, si cogemos el sector del software, el farmacéutico, el automóvil, o el ejemplo que hemos hablado antes de los teléfonos móviles, se invierten enormes cantidades en I+D, en investigación, en innovación, en generar procesos intelectuales de conocimiento de los cuales se deriva ventaja competitiva para la actividad empresarial. El sector inmobiliario no entiende este lenguaje. Bueno, ese sector hoy ha desaparecido, pues habrá que, obviamente, volverá a surgir, pero seguramente será con otras claves, ojalá, ¿no? Y ojalá en esas claves sea capaz de interiorizar estos valores. Y en estos valores, vosotros tenéis mucho que decir, porque desde el conocimiento, desde el trabajo intelectual, se puede aportar, y yo creo que bastantes claves para el desarrollo de las ciudades con conceptos distintos. Pensamos que hay un camino alternativo para el desarrollo de la ciudad y del territorio en la realización de ejercicios de I+D, de innovación. Bien, y eso puede dar lugar a nuevos proyectos van a seguir haciendo en el territorio, pero seguramente tienen que ser distintos. Ya no vale aquello del promotor que tiene un suelo, que lo ha conseguido barato y que va a ver cómo maximiza el beneficio, ¿no? Posiblemente hay que empezar a discriminar, y hay que pensar en que los proyectos que tengan futuro sean aquellos que tengan un valor estratégico. Es decir, que generen, además de la rentabilidad económica que el promotor va a buscar, una segunda rentabilidad que sería la primera, que sería la rentabilidad social, no la rentabilidad para el territorio en el que se implementa. Es decir, pedirle a un desarrollo urbano algo más que la mera resolución de una ecuación de la que salen X casas y X beneficios al final cada señor que lo compre. Pedirle que sea palanca, motor de desarrollo territorial y que aporte algo al equilibrio, a la cohesión social, a valores distintos, proyectos de valores estratégicos. Y la crisis es un buen momento para enfocar este tipo de cosas. No sabemos cuál es el camino, estamos apuntando líneas, pero es un buen momento para poner sobre la mesa este tipo de reflexiones, porque antes, bueno, uno podía dedicar estos conceptos, pero como el día a día era el promotor inmobiliario y la cosa funcionaba así. Y así nos ha ido, ¿no? Bien, nosotros decimos que hacen falta proyectos que tengan un ADN distinto. Es decir, no es bueno que no haya vida, que no haya proyectos, que estemos paralizados. Hace falta que esto se reactive y que la reactivación tenga unas claves cualitativas, unas claves o un ADN que sería el ADN de los territorios inteligentes, de aquellos territorios capaces de mirar al futuro con una visión distinta. Es decir, hacer las cosas de manera diferente a como se ha hecho en este pasado. Nosotros definimos el concepto de territorios inteligentes. Bueno, esto es un concepto, una marca, cada uno puede hacer su propia reflexión, te puede gustar más o menos, o puedes llegar a conceptos distintos, ¿no? Pero bueno, esta es la que usamos nosotros. Y los definimos como territorios, ciudades o territorios que son innovadores y son capaces de construir sus propias ventajas competitivas a partir de sus componentes de excelencia. Y este es el concepto planteado dentro de un mundo que es complicado. ¿Qué son los componentes de excelencia? Las fortalezas que un territorio tiene. Fijaros, esta reflexión es la misma que la que podemos hacer referida a las personas. Si nosotros cogemos a un grupo de niños, cada uno de ellos tendrá una fortaleza. Los seres humanos todos tenemos puntos fuertes, no hay nadie que sea inútil en todo. Es decir, pues uno será muy malo para el deporte, pero resulta que es bueno para la música. Otro, lo contrario. El tercero tiene buena memoria y el cuarto tiene una lógica de matemáticas. Bien, lo que debemos hacer que es estimular en cada una de esas personas aquellos elementos que son fuertes para ayudarle a que desarrolle su vida, una vida plena, a partir de sus fortalezas. Habrá que estudiar también el resto, pero no nos empeñemos en que estudie música un niño que tiene orejas de oído, que no le gusta y que además está... No nos empeñemos, no perdamos el tiempo. Sin embargo, a lo mejor tiene facilidad para otras cosas. Descubramos cuáles son sus claves y fomentemos esas, en positivo.
Con las ciudades pasa algo similar. Hemos escuchado a muchos alcaldes, seguro que aquí te han venido también, alcaldes diciendo, ayúdame a buscar mi Guggenheim. Tú no necesitas un Guggenheim. Esto era en la época cuando se hacían estas cosas, ¿no? Necesito que me ayudes a buscar un Guggenheim. Quiero un Guggenheim para mi ciudad, entre comillas, ¿no? Que tú no necesitas un Getty o un Foster o una pieza tal, porque eso no es la varita mágica que transforma ciudades, que esto no funciona así. Que lo que hace falta es hacer un ejercicio de introspección, conocer cuáles son tus fortalezas como ciudad y a partir de ahí construir un concepto de futuro. No sé, Madrid, pues Madrid tendrá que reflexionar qué quiere ser en el panorama de las grandes metrópolis globales. Si quiere ser, no sé, una puerta de enlace entre Europa y Latinoamérica y el norte de África, o si pretende ser un nodo de referencia en el mundo de la cultura, o un lugar que sea un gran hub aeroportuario o ferial, o varias cosas mezcladas, pero definir una estrategia, no como hacen los políticos de oídas, sino a partir de un ejercicio de investigación, un poco más. Bien. Bueno, nosotros hemos definido un decálogo de lo que serían los territorios inteligentes. Bueno, seguro que podéis añadir, restar o poner otros conceptos. Nosotros pensamos que hay que apostar por proyectos, como decíamos antes, proyectos estratégicos que sean algo más que el interés de un señor que lo promueve, de interés regional, de interés comarcal, de interés social, como queráis. Proyectos integrados en el paisaje, es uno de los grandes olvidados en nuestra cultura. En otras culturas el paisaje forma parte de los proyectos urbanos. Aquí, nada, es como se dedica un poquito de dinero al final a plantar 4 árboles, eso no es paisaje, es otra cosa, ¿no? Por supuesto, un concepto abierto a la innovación en fórmulas de gestión, en el enfoque, la mente orientada a la innovación. Espacios de mezcla o fusión de usos urbanos, superar el zoning, obviamente, que hoy en día parece que entre los profesionales todos estamos de acuerdo en que el zoning es una cosa obsoleta, es del siglo XX, pero luego cogemos los planes generales que se están aprobando y siguen teniendo zoning. Dices, hombre, ¿qué pasa? ¿No somos capaces de cambiar la mirada y de hacerlo de otra manera? ¿Tenemos esa inercia y nos pesa tanto? Sabéis lo que es el zoning, ¿no? Lo habéis estudiado. La zonificación es ese reparto de la vida de las personas y de la vida de las ciudades en funciones, propio de, es una novedad del urbanismo funcionalista del siglo XX, de la primera parte del siglo XX, que luego ya se extendió como un virus y que es el elemento quizá más determinante o más característico del urbanismo del siglo XX. Zonificación quiere decir zona residencial, zona industrial, zona comercial, zona terciaria, y por lo tanto ciudades fragmentadas en trozos de vida dirigidas a sectores homogéneos y a momentos homogéneos. Hay que romper con eso, lo suyo es la mezcla, ¿no? Como la ciudad, esto no es nada nuevo, esto es la ciudad de toda la vida, la ciudad latina, en la que vivir, trabajar, divertirse y aprender eran actividades que se producían en el mismo lugar y que se deben producir en el mismo lugar. Es sano que se produzcan 24 horas en 7 días a la semana en el mismo sitio. Evidentemente en el siglo XX hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la industria como gran motor económico condicionaba. La industria no podía estar mezclada, esto tiene que estar aparte, obviamente. Pero hoy en día es una economía distinta. Bien. Frente al urbanismo de coeficientes, el urbanismo de valores. El urbanismo de coeficientes es el que se practica muchas veces cuando un despacho profesional coge un suelo y empieza a hacer ecuaciones para toda la edificabilidad posible. Y lo que salga, pues es al final fruto de una ecuación, ¿no? Urbanismo de valores. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos en ese espacio? ¿Qué atributos conceptuales queremos que se desarrollen? Y a partir de esos atributos saldrá luego pues, un diseño y se resolverá la ecuación de los números, el éxito. Por supuesto, arquitectura bien climática y urbanismo sostenible. Yo creo que esto hoy en día ya todos lo tenemos claro. Hace años había que clarificar con estos conceptos. Yo creo que hoy en día es asumirlo y ya está. Además funciona y bueno, pues es el camino. Con ese objetivo de cero emisiones, low carbon, le podemos poner muchas marcas, pero al final todos estamos de acuerdo en que es preocuparnos por ese CO2 que antes no era malo, pero ahora sabemos que es malo, ¿no? Entender el agua y los residuos como dos elementos a los que hay que respetar. El agua no es gratis o casi gratis, no es una cosa que sale muy barato del grifo, sino algo que es un bien escaso. Hay quien dice que igual que el siglo XX fue el siglo del petróleo, el XXI va a ser el siglo del agua, por lo importante que es este recurso a nivel global, ¿eh? Y la basura, pues no es basura, es un residuo que hay que tratar. Bien. Incorporar las últimas tecnologías. La sociedad actual es una sociedad digital, pero al hacer ciudad no podemos quedarnos al margen. Además, no son tecnologías especialmente caras. Ahora, los expertos dicen que viene ahora una revolución que es la Internet de las cosas. ¿Y esto qué es? Pues esto es
añadir a Internet una nueva capa que es los objetos. Hasta ahora, a través de Internet, nos comunicamos las personas a través de máquinas. Pero lo siguiente es que hablen entre sí, pues no sé, mi lavadora con tu televisor o con la puerta de entrada del garaje de no sé quién o con la red de alumbrado público de una ciudad. ¿Esto para qué? Preguntaremos. ¿Esto tiene sentido o no? Bueno, pues algunas cosas pueden parecer absurdas, pero parece que viene y parece que va a ser algo implacable y que tiene muchos elementos de valor de los cuales podemos beneficiaremos. Según dicen los tecnólogos, hoy en día hay tecnología suficiente como para fabricar sensores. Aquí la palabra clave son los sensores. Todo el mundo que está en este campo habla de sensores. ¿Qué es esto? Pues un sensor es un aparatito que, según dicen, cuesta menos de €1. O sea, han conseguido ya miniaturizarlo y hacerlo de un precio banal. Un aparatito que nos permite, colocado en un objeto, nos permite que ese objeto reciba información y conecte con Internet. ¿Y esto para qué vale? Pues hombre, hay aplicaciones que se nos pueden ocurrir enseguida. Una farola tiene un sensor y en vez de estar encendida toda la noche, detecta cuando viene una persona a 100 metros de distancia, se enciende y está programada pues X minutos, cuando pasa esa persona se apaga y ahorramos energía. Bien. O un contenedor de vidrio, en lugar de que pase el camión una vez a la semana a recogerlo y vaciarlo, le ponemos un sensor de €1 dentro y detecta cuando está al 80% de capacidad, manda una señal y entonces ya la compañía sabe que tiene más mercancía. Estos son grandes economías y grandes ahorros energéticos. En fin, son ejemplos, pero se nos pueden ocurrir miles. Parece que este mundo que viene, pues según dicen los tecnólogos, está al caer, ¿no? Y nos tenemos que preparar para eso. Yo en esto soy optimista, creo que estos son capas de valor que van a mejorar la ciudad. Y eso también que la ciudad del futuro será menos ruidosa de la actual. Hoy tenemos una ciudad que es estresante y ruidosa. Posiblemente la ciudad, dentro de unos años, con coche eléctrico, con los vehículos de distinto tipo que vengan, con la nueva mentalidad de separar los tráficos, volver a recuperar la escena para el peatón, pues el nivel de decibelios de la ciudad futura será más bajo que el actual. Y nuestro nivel de estrés también bajará, no es alto, ¿no? Y luego repetimos este concepto, la doble rentabilidad. Ya no vale que un proyecto sea rentable para el promotor, tendrá que ser rentable socialmente también. Bien, estos son, bueno, pues un decálogo, seguro que se os pueden ocurrir 10 o las que sean argumentos adicionales, ¿no? Porque esto es una manera de ver el asunto, pero no pretende ser cerrada, ni pretende sentar cátedra, sino más bien invitar a la reflexión. ¿Cómo se plasma esto? ¿Cómo se concreta en ejemplos que se puedan visualizar para hacernos una idea de lo que estamos hablando? Pues me alegra coincidir contigo, José María, en el discurso de las escalas, porque creo que es uno de los temas clave. Porque se habla mucho de trabajar en lo global y en lo local, trabajar en lo local inspirados por conceptos globales. Se habla mucho de esos juegos y yo creo que eso es algo que tenemos que interiorizar los profesionales para saber que cuando nos toca resolver un problema, las claves de ese problema pueden estar en una escala distinta. Si me toca resolver, yo qué sé, un ejercicio de diseño sobre diseñar un objeto, pues a lo mejor no tengo que empezar mirando al objeto o mirando el solar cuando se trata de un desarrollo de una arquitectura del urbanismo, sino haciendo un ejercicio de zoom o visión de helicóptero, yéndome lejos y tratando de entender claves que están fuera. Y yo creo que esto como ejercicio, como manera de mirar el desarrollo de las ciudades y del mundo, es un concepto que es clave. Posiblemente vuestra generación esto ya lo tiene interiorizado, mucho más que la nuestra, y esa es una ventaja que lleváis de partida. Pero creo que no está de más insistir en el concepto, las escalas, la mirada del zoom. Nunca empezar un proyecto mirando el solar. Eso es un error. Y además se ve enseguida. Cuando vamos a una conferencia de un gran arquitecto y nos va a presentar una casa, un proyecto concreto, nunca empieza por el solar. Siempre empieza por la ciudad, o por una reflexión filosófica, siempre empieza por el contexto. Y ese juego de distintas escalas es el que muchas veces marca la diferencia. Bueno, me gustaría presentaros 3 casos concretos para hablar ya de cosas específicas. Son experiencias nuestras de aplicación de esta filosofía al mundo de las ciudades. Y en los 3 casos hay una dualidad de escalas. Los 3 casos son 3 ejemplos duales entre escala grande y escala pequeña. Lo vamos a ver rápido al ritmo de videoclip. Son muchas imágenes que no se trata de entrar en detalles, sino de conocer algunas pistas. El primer caso, una investigación que realizamos hace unos años sobre un gran territorio que se llama la Diagonal Europea,
y luego una aplicación distinta en otro contexto a un ámbito concreto de una ciudad, en este caso Sitges. Bien, la diagonal europea es una reflexión sobre el gran territorio que hay entre Lisboa, Madrid, Barcelona, Costa Azul Francesa, Marsella, Milán. Bueno, pues es una investigación que pretende detectar oportunidades macro en esos territorios que son absolutamente heterogéneos, no son los clásicos espacios que define la Unión Europea, el arco mediterráneo, el arco atlántico, el pentágono, tal. Esto es una mirada distinta que trata de coser la Europa rica con la Europa emergente a partir del trabajo en conjunto de los responsables de urbanismo de esas ciudades, de otras entidades. El Politécnico de Milán hizo una investigación muy interesante sobre movilidad, sobre Casinoli, en la cual detectaba que en los próximos 20 años, cuando las redes de alta velocidad estén más avanzadas que ahora, tendremos en esa diagonal 135 millones de personas conectadas en tiempos de viaje diario. Tiempos de viaje, pues como hacemos hoy cuando vamos a Sevilla en el AVE, vas por la mañana, haces una gestión y vuelves por la tarde. En ese concepto. Claro, eso le da una potencia a este territorio interesante. Y sobre todo surgen nuevas escalas, es decir, la escala, por ejemplo, del corredor Oporto-Lisboa, o la escala del gran triángulo Madrid-Barcelona-Valencia y lo que hay en medio. Claro, la relación entre Madrid y Valencia ha cambiado desde que hay un AVE que nos pone ahora el 20 de distancia, ¿no? La distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo. Y eso significa que aquellos territorios que se benefician de esas infraestructuras piensan distinto, se relacionan de otra manera y tienen oportunidades distintas. Y emergen escalas del territorio de lectura diferente a las clásicas. Ya no hablamos solo del área metropolitana de Madrid, sino de esta macroregión, de este macroespacio que parece que está creado, ¿no? Y que los territorios menores que están conectados a este se benefician de esas posibilidades de desarrollo y los que están más aislados pues tendrán que jugar otras bandas. Bien, este trabajo, bueno, tiene su discurso, se hizo un libro, colaboraron los alcaldes de las distintas ciudades en su momento y lo respaldaban, y de ahí se destilaba una visión de las oportunidades. Bien, posteriormente, en una investigación realizada para el Ayuntamiento de Sitges y la Generalitat Catalana sobre un ámbito concreto y una estrategia para dinamizar esa ciudad, encontramos que había elementos de valor en la lectura de la escala grande, de la escala de la diagonal, aplicables a este espacio, y que las ventajas competitivas de Sitges hacia el futuro se basaban en gran medida en el hecho de estar ahí, de estar ubicado en ese territorio. Me explico, porque obviamente, sin entrar en mucho detalle, pero estamos hablando de una ciudad que está a menos de media hora del centro de Barcelona, que tiene una alta calidad de vida, es un destino tradicional de la burguesía catalana en cuanto al turismo, no tiene grandes problemas. 30.000 habitantes, pero la preocupación que tenía el alcalde es, vale, no estamos mal, pero tenemos nuestra economía basada en los 3 meses de verano, porque multiplicamos nuestra población por 10. 30.000 habitantes se convierten en 300.000, pero solo en esos 3 meses, y esa es nuestra riqueza. El resto del año, pues un encefalograma más bien plano. Entonces la estrategia era, aprovechemos la oportunidad de estar ubicados donde estamos para tratar de encontrar nuevas claves de futuro para ese territorio, a partir de esos conceptos que decíamos antes, de entender las fortalezas de Sitges y ponerlas en valor para atraer actividades distintas. Bien, este es el casco histórico de la ciudad. El casco histórico, los ensanches, los desarrollos, fijaros claramente esta forma de urbanizaciones de lujo del siglo XX, frente a la playa. Bien, bueno, pues interpretamos, estudiamos el municipio y nos encontramos con algunas claves. Bueno, pues estudiamos, no sé bien, pero vamos, los elementos agrícolas, las zonas de viñedo, el litoral, las playas, bueno, la presencia del tren perturbando la escena urbana. El tren se convierte en uno de los grandes tótems, ¿no? En todas las ciudades quieren soterrar el tren. No se engañen, nadie lo va a soterrar el tren, y menos ahora, ¿no? Es decir, eso cuesta un dineral y eso no se va a hacer nunca. Con lo cual, aceptémoslo y pensemos que lo que hay que hacer es convivir con el tren y hacer pasos, como han hecho aquí, unos pasos que están muy bien, iluminados, abiertos, no son angustiosos, y ya está, se puede convivir con el tren. No nos hagamos trampas al solitario, ¿no? De que va a venir un ministerio y nos va a poner 100 millones de euros sobre la mesa para soterrar este tren. Entonces, hay que convivir con el tren. Y surgen oportunidades
concretas, y una de ellas es que el ayuntamiento pone sobre la mesa este suelo que veis aquí, al otro lado del tren, como veis, un suelo alargado de 70.000 metros cuadrados, y dice, dispongo de este suelo, ¿cómo podemos usarlo para generar una nueva estrategia nacional? Bueno, el concepto, después de la participación, con foros de líderes, colectivos ciudadanos, reflexión estratégica, etcétera, por hacerlo corto, digamos que terminamos pues, definiendo una estrategia para tratar de atraer nuevas actividades a la ciudad de Sitges compatibles con su perfil y que pongan en valor las fortalezas de esa actividad. Y aprovechar en concreto este suelo específico que el ayuntamiento tiene a disposición, pone a disposición del proyecto para generar un imán, un elemento con magnetismo capaz de atraer actividades distintas. ¿Actividades de qué tipo? Pues relacionadas con la economía creativa, con la economía del conocimiento, con la economía del siglo XXI, con la atracción de talento. Elementos para los cuales Barcelona tiene ventaja competitiva y una ciudad como Sitges también. Tiramos de la historia, hacemos un zoom y, en este caso, en el tiempo, y nos encontramos con personajes y con momentos históricos como el principio del siglo XX, el personaje Santiago Rusiñol, pintor, escritor, personaje polifacético de allí de Sitges, curiosamente vinculado también a Aranjuez. Es un link entre este caso y el lugar donde estamos, porque terminó su vida aquí en Aranjuez. Bien, bueno, pues él y alrededor suyo todo un grupo de gente de aquella época, de principios de finales del 19, principios del 20, artistas, gente vinculada al modernismo, etcétera, catalán, pues hicieron de Sitges hace un siglo un nodo de innovación, un nodo de movida artística, etc. El ayuntamiento quisiera recuperar estos conceptos y nos parece que es interesante. Es interesante coger esta idea como motor. Y el proyecto que hemos puesto en marcha trata de recuperar esa filosofía adaptada a los nuevos tiempos. Haré referencia luego a este edificio, que es un diseño de Carlos Ferrater y que encaja en la estrategia que estamos haciendo, que lo viene después. Sitges tuvo también un centro de diseño de Audi. Audi lo cerró ya hace unos años, pero aquí se han diseñado algunos de los coches que ahora circulan por la calle. O Sitges tiene otro elemento de excelencia como la primera discoteca Pachá. El empresario que creó la marca Pachá es un señor de Sitges, un señor de mayor, al que tuvimos ocasión de conocer, y tiene allí su primera discoteca, que la tenía cerrada, y además el hombre, pues como muy entusiasta, ha montado un imperio del ocio con esta marca. Y una persona ya de edad, pero muy vinculada a la tierra y con ganas de hacer algo, hasta el punto que reabrió la discoteca para el acto de presentación del proyecto. Reabrirla quiere decir que la pintó, también hizo un esfuerzo. ¿Con qué idea? Con la idea de poner sobre la mesa esto para generar un centro sobre estudios del ocio y tal, apoyar desde una marca potente como la suya el mundo del ocio y la técnica de guitarras y este tipo de cosas. Con lo cual van apareciendo actores que parece que pueden apoyar a este proyecto desde distintos ángulos, ¿no? ¿Esto es urbanismo? Sí, porque es la activación de agentes urbanos. Y al final, esto se plasma en un campus que llamamos Campus Cubalia, que es ese suelo que el ayuntamiento pone a nuestra disposición, esos 70.000 metros cuadrados al otro lado del tren, en los cuales lo que pretendemos es generar un catalizador de las redes que ahora mismo tiene Sitges en relación con la música, el cine, sabéis que tiene un festival importante de cine de rock, la arquitectura y el urbanismo, el diseño, el mundo multimedia, la moda. Todas estas redes son puntos que hemos detectado que tienen algo que ver con esta temática. Puede ser el estudio de un pintor, o una tienda de moda, o un lugar, en fin, elementos que tienen que ver con este discurso de la economía creativa y estas cuestiones, que entendemos que tiene sentido en un lugar como Sitges. Y para catalizar todo eso en un punto, pues trabajamos sobre el ámbito concreto que el ayuntamiento pone a disposición del proyecto, buscamos links peatonales por el centro histórico y buscamos que sea un lugar conectado a pesar de tener la barrera del tren, y generamos pues, un concepto que empieza por unas topografías inteligentes, es decir, por un juego topográfico cuya misión es generar espacios que nos protejan del tren y que generen un lugar de identidad, un lugar de encuentro. La sección no se ve muy bien, pero bueno, trata de ser una especie de canal para que no llegue ni el impacto acústico ni la presencia del tren a la escena. Y se trata de generar un salón mediterráneo, un sitio para el encuentro formado por edificios low cost, unos cubitos
voluntariamente son edificios pequeños, cúbicos, muy sencillos, son como, bueno, pues pequeños edificios de 3 plantas de uso variable. Se sugiere que estén dotados de una tecnología LED, de fachadas multimedia, etcétera, para que sean activadores urbanos. El ayuntamiento los llamaba los Cauferrats. Cauferrat era la casa de Santiago Posterior. Los Cauferrats del siglo XXI. Es decir, imanes para atraer pues, gente creativa, entidades que puedan tener interés en instalarse allí. Estaba interesada, por ejemplo, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, la primera universidad digital de España, y generar activadores o imanes para atraer este mundo. Luego, además de eso, estas serían imágenes de esos cubos concretos, ¿no? Hay otros edificios que son más sencillos, que se llamamos edificios cero, que son edificios low cost, muy baratitos, prismas, cajas para que dentro pasen cosas, cajas que se pueden unir entre ellas y generar espacios mayores para atraer pues, talleres, estudios, empresas, loft, actividades que tengan que ver con esa gente creativa que no tiene mucho dinero, tienen que ser edificios baratos, en alquiler, concebidos con esos conceptos de cero energía, cero agua, cero basura, cero generación de residuos, quiero decir, esos conceptos que antes comentábamos, ¿no? Y luego, bueno, complementariamente hay otros edificios soterrados, hay otros usos y algunos equipamientos. Bien, no habría que extender demasiado, un auditorio, una zona deportiva, etc. Lo más interesante de esta estrategia es que una vez puesta en marcha y una vez articulada, lo hemos visto muy rápido, muy en síntesis, pero tiene todo un discurso conceptual que termina en un emplazamiento físico, en 70.000 metros cuadrados. Y este es un producto que el ayuntamiento luego tiene que gestionar. La Oficina de Desarrollo Económico de Sitges mueve este suelo, utiliza el libro que sacamos para este tema para moverse por el mundo buscando actores interesados en venir aquí. El primer fichaje ha sido potente y han conseguido firmar un acuerdo para que aquí se instale una universidad británica, y esta es la imagen del edificio de Carlos Fernández que veíamos antes. Una universidad con sede en Liverpool, creada hace 10 años por Paul McCartney y que está centrada en el mundo de las artes escénicas y de la música, la Liverpool Institute of Performing Arts. Esta entidad tiene 3.000 alumnos en Liverpool, le apetece crear otra sede en el mundo, mira al Mediterráneo y a Barcelona, y es ese momento en el que el alcalde de Sitges ve la jugada y se posiciona y le ofrece un suelo en condiciones excepcionales para implantarse aquí. Bien, han firmado ya con esta universidad, vienen a este proyecto. ¿Y qué sucede? Que cuando esté en carga, esta universidad espera tener 2.000 o 3.000 alumnos aquí. Por el primer año, obviamente, cuando ya pasen el tiempo. ¿Qué significan 3.000 alumnos en una ciudad de 30.000 habitantes? Pues que le hemos dado la vuelta. O sea, se ha convertido en ciudad universitaria. Y además, repartidos en los 9 meses que no hay turismo, que es cuando hace falta ir. Y además, personas con un perfil cosmopolita, creativo, joven. Bueno, pues entendemos que es una medida que ayuda a poner en marcha esta estrategia, ¿no? Y que tiene sentido si entendemos la escala global unida a la escala local. Bien, esta es la visión del proyecto y de alguna forma ese es un primer flash en esta línea. El segundo caso que quería compartir con vosotros está un poco más lejos. Estamos hablando del sudeste asiático y parte de una investigación que realizamos sobre esos países, los que forman lo que se llama ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y a partir de ahí, una intervención concreta en uno de esos lugares, en concreto en una isla de Indonesia. Bien, sin extendernos en detalles, vemos que este es el ámbito, ese lugar, el ámbito del Sudeste Asiático, los países que lo forman, no se ven bien desde atrás, pero bueno, estamos hablando de una población de casi 600 millones de personas, unas rentas per cápita, y esta imagen sí que me interesa comentarla, una renta per cápita que va desde los $36.000 de Singapur hasta los 419 de Myanmar. Bien, queremos por el contraste entre los 36.000 de Singapur y los 2.300 de Indonesia. Es decir, Indonesia, que está pegado a Singapur, tiene una renta per cápita 17 veces más baja. 17 veces. Posiblemente sea el contraste mayor del mundo entre dos países colindantes. Más que entre España y Marruecos, supongo, que entre Estados Unidos y México. Bien, ese salto, y un contexto de
ciudades grandes de distinto tipo, etcétera, en un entorno distinto, con lugares que tienen interés cultural, o que tienen atracción de turistas, o que tienen movimiento de actividad, de ferries, etcétera. Se estudia este ámbito y surgen pues, oportunidades, como por ejemplo que Singapur está recibiendo casi 10 millones de turistas al año, que Indonesia, que está pegado a Singapur, pues es un enorme país formado por 17.000 islas. 17.000. Bien, maravillosas, estupendas y que, bueno, pues la mayoría de ellas, su futuro es seguir siendo así, nada más Tokio, ¿no? Porque está muy bien. Pero también es un país que necesita progresar, por lo que hemos visto antes. Entonces, en ese contexto y en esa visión global, surge una oportunidad que ya es concreta, que es específica sobre un territorio que es una de las 17.000 islas de Indonesia, que es esta, que se llama Bintan, que tiene entre sus atributos o ventajas competitivas el hecho de que está a menos de una hora de ferry de Singapur. Como hemos visto, aquí nos encontramos ante un gran desnivel de riqueza, es decir, uno de los países más avanzados del mundo, frente a un territorio pues, que todavía no se ha desarrollado. Vamos a ver si se puede aprovechar ese desnivel de riqueza para generar un proyecto que sea coherente y que permita pues, que lo que se haga aquí en Bintan pues, tenga un sentido. En este caso es un desarrollo promovido por una empresa de Singapur que compró un cuadrante de la isla de Bintan hace 20 años, ha invertido en su mejora, ha creado un puerto, en fin, y lo quiere desarrollar turísticamente. El lugar es paradisíaco, maravilloso. Claro, lo primero que pide el puerto es no tocarlo, ¿no? Pero bueno, eso tampoco puede ser, pues porque Indonesia tendrá que progresar y no puedes desde una posición cómoda occidental y de ecologismo simple decir, bueno, pues esto no se toca, ¿no? Este lugar maravilloso pues tiene derecho a tener un futuro como lo tenemos nosotros, ¿no? Y en las condiciones de vida, en las que ellos quieran. En definitiva, bueno, pues que una de estas 17.000 islas se va a desarrollar en parte para el turismo, por parte de una empresa de Singapur. Y además elige la que está más cerca, lógicamente, por comodidad, acceso al gran aeropuerto, etc. Estudiamos por los recursos, la barrera de coral, los manglares, con ayuda de expertos, obviamente. Siempre estas cuestiones, yo siempre digo que uno de los elementos más interesantes del urbanismo es que nos obliga a colaborar con profesionales de distinto perfil y que eso nos enriquece la mirada, ¿no? No podemos ser expertos en todo, pero sí escuchar lo que dicen especialistas en otras cuestiones, transportes, etc. Entonces, este ámbito, que es el cuadrante de isla que me refería antes, es el que esta compañía pretende desarrollar y pretende hacerlo al modo tradicional, es decir, al modo Cancún, para entendernos. O sea, coger la costa, dividirla en resorts privados y ya está, y crear una serie de lotes maravillosos, pues como el ejemplo que planteabas antes, en los que al otro lado de la valla pues está la población local con su nivel de renta mucho más bajo. Bueno, ese era el modelo que tenían sobre la mesa. Este es el sitio. Y claro, la buena noticia es que fueron receptivos o les inquietaba llevar adelante ese modelo y tenían la mente abierta a estudiar otros posibles modelos. Bien, en ese proceso pues nos permitieron hacer análisis relativos a los modelos ecológicos, incluso los modelos de relación social con la población indígena, etc. Y a partir de ahí, encontrar claves que pudieran enfocar el proyecto de una manera distinta. No la privatización de la costa en lotes cerrados con una valla y alrededor una miseria, República Dominicana, por ejemplo, sino algo distinto. Bueno, y la propuesta que se les ha hecho y que han aceptado es parte de un análisis en el que superponemos una lectura de la naturaleza, la segunda naturaleza, digamos, una naturaleza antropizada, obviamente, y los componentes urbanos que en este momento se reestudian, se reenfocan. Les proponemos concentrar el uso que ellos pretendían desarrollar en toda la costa, concentrarlo en algunos puntos, en 4 pueblos turísticos, entre comillas. En lugar de consumir todo el frente litoral, concentrarse en 4 conceptos de pueblo turístico inspirados en los pueblos latinos, mediterráneos, etc., y tratar de evitar el impacto en el resto. Y luego generar, donde están las aldeas, donde vive la población local, pues también hacer intervenciones de mejora urbana y links de conexión.
No hay una variedad, lo que hay es la idea de generar un pueblecito que conecta también con el lugar donde vive la gente local, con corredores ecológicos, etcétera, con otra sensibilidad de relación con la naturaleza y con el entorno social. Bueno, lo han aceptado y parece que están evolucionando el modelo. Evidentemente hay que ser posibilista y hay que tener claro que una compañía que hace 20 años compró un suelo y se posicionó ahí, pues lo quiere sacar un rendimiento económico, no puedes ir con planteamientos idílicos, tienes que ir con planteamientos realistas que a ellos les permitan llevar adelante su modelo y que el impacto que generen pues sea menor o sea positivo en el entorno, si es posible. Bien, eso da lugar a un modelo territorial diferente, que tiene otras claves y que nos parece que es más interesante que el que había antes. Y el tercer y último ejemplo es más cercano y también son dos escalas de trabajo, o tres incluso. Parte, bueno, es la nueva visión, ya no tan nueva, del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. Euskal Hiria, en euskera, significa la ciudad vasca. Entonces, estamos hablando de la ciudad, región del País Vasco. Y NET son las claves de nueva estrategia territorial, pero obviamente está elegido con la idea del territorio en red interna para participar en las redes internacionales. Y luego la transformación encajada en esa visión. Bien, este es el plano del modelo territorial del País Vasco definido en las directrices de ordenación del territorio, documento que redactamos en los años 90 y que lleva ya vigente pues, desde el 97, o sea, que lleva rodando y bien, está funcionando como modelo territorial. Ese plano define, como intuís enseguida, una determinada visión del territorio. José María lo conoce muy bien también, porque además ha desarrollado trabajos profesionales en varios puntos de ese espacio y piezas de este conjunto, de este puzzle, etc. Aquí se define una determinada visión del territorio. Y sobre esa visión han pasado los años y el territorio hoy no está igual. El trabajo que estamos haciendo ahora con el gobierno vasco es la revisión de ese documento. Y en la revisión, el tipo de cartografía que estamos generando, sin entrar en detalle, es esta. Fijaros la diferencia, pensad solo en el grafismo, que el grafismo se ha elegido por algo, ¿no? De este grafismo que nos habla de una maquinita, como de un territorio con piezas, con ejes y conectores, etc., pasamos a algo que parece un escáner del cerebro, ¿sí o no? Un lugar en el que se ven los corredores por donde va la vida, los sitios donde hay conexiones, donde hay actividad, y por lo tanto nos evoca, eso al final es la plasmación cartográfica de determinadas variables, ¿no? De movilidad, etc. Pero trata de ser una plasmación física, una plasmación gráfica de elementos de vida humana y de vida del territorio. Y lo que sale de aquí es un concepto que es este, Euskal Hiria, la ciudad-región vasca. Es decir, 2 millones de personas metidos en un territorio en el que hay, en un territorio pequeño, porque 2 millones de personas también es la población de Castilla y León, pero no tiene nada que ver. Castilla y León es un territorio muy grande, con ciudades relativamente separadas entre sí. Los mismos 2 millones de personas los metemos en un territorio muy pequeño, lo repartimos entre 250 municipios. Castilla y León tiene 2.000 municipios. Si hacéis la división, que el tamaño medio pues es... Entonces, pues estamos hablando de un territorio compacto en el que esas personas pues se mueven a diario por él. Y sobre todo se van a mover a diario en mayor medida cuando exista el tren de alta velocidad, que ahora está en construcción. Y cumplirá un doble papel. Por una parte, la relación de larga distancia con Madrid o con París, pero por otro lado, la relación de articulación interna entre las tres capitales, como el metro de la ciudad-región. Es decir, tiempos de distancia, tiempos de viaje de media hora entre las tres capitales, de centro a centro, son tiempos de viaje metropolitanos, los mismos que ponemos, o menos, que tenemos a diario nosotros en Madrid. Entonces, eso es una ciudad-región, eso es un concepto interesante si se sabe jugar una baza, cooperación y complementariedad para competir fuera. No tiene sentido que Bilbao y San Sebastián compitan por tener el mejor puerto, porque uno de los dos tiene la batalla perdida, ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, o por tener 3 aeropuertos o 3 facultades de veterinaria, pues igual basta con tener una buena facultad de veterinaria y que la otra ciudad tenga, pues no sé, una facultad de gastronomía, por ejemplo. Y de alguna forma
cooperación, complementariedad, uso eficiente de los recursos, la idea que antes planteabas, que en estos tiempos especialmente los recursos no son infinitos, concentrémonos en hacer una facultad de veterinaria, hagámosla muy buena y no tripliquemos los recursos, no tripliquemos el consumo de recursos. Y a partir de ese concepto, una nueva lectura del territorio. No nos vale la lectura anterior. Tenemos que entender el territorio de otra manera. Bien, esa visión es la que da lugar pues, a un modelo territorial, como veis, diferente, en el cual las distintas piezas juegan cada uno un papel. No pretende ser un modelo urbanista, sino un modelo de relación ciudad-territorio. Es decir, hablamos de ciudad-región y no estamos por eso supeditando el papel del territorio, sino que se trata de encajar ambas cosas. Además, están intrínsecamente unidas, no están separadas. Bien, en esa visión marco encaja una estrategia que es la estrategia urbana de Bilbao. Bueno, ¿qué os voy a decir de esto que no se haya dicho ya? Yo creo que es un caso suficientemente estudiado y conocido por los profesionales en todo el mundo, te voy a decir, ¿no? Porque es un caso relevante. Y lo cierto es que Bilbao, en 20 años, por citar el mismo ratio, ¿no? En 25 años, se ha transformado enormemente. Entonces, lo que me gustaría es compartir con vosotros la visión de cómo se ha producido esa transformación sintetizada en 10 minutos. Este es el trabajo que hicimos hace un par de años para presentar la candidatura de Bilbao a la Expo 2010. Sabéis que la Expo 2010 en Shanghái era una expo sobre ciudades. Y había una zona, que era la zona B, donde estaban las mejores prácticas urbanas. Y ahí colaboramos con el Ayuntamiento de Bilbao para entrar en el concurso, para participar en esa, para que Bilbao fuera una de esas ciudades. Y fue elegida, y fue una de las 30 y tantas ciudades del mundo que estaban en la zona de mejores prácticas. Lo cual aumentó la autoestima de los bilbaínos, dicho sea de paso, más aún. Pero bueno, ¿qué ejercicio hicimos? Pues me parece interesante ver el recorrido, la lectura de cómo estaba esa ciudad y cómo está hoy y cuáles han sido los pasos que se han dado. Sabemos que es un caso ya muy conocido, pero el ejercicio de síntesis que preparamos en su momento, o la visión, tenía que ver con una mirada retrospectiva. Bilbao tiene 700 años de historia, su esencia en lo que hoy es Bilbao tiene mucho que ver con su papel como puerto comercial y a partir de ahí atracción de actividades. Y podemos decir que Bilbao ha sufrido o ha disfrutado de dos revoluciones y puede afrontar una tercera. La primera fue la revolución industrial, finales del siglo XX. Bilbao, la base de lo que hoy es Bilbao, está ahí, está en que en esa época Bilbao supo atraer pues, un mundo de industria que le ha dado riqueza y posicionamiento. Pero eso llegó un momento que caducó, finales del siglo XIX. La revolución industrial a finales del siglo XIX. A finales del siglo XX, este modelo había caducado. Los astilleros, los altos hornos, la gran industria estaba en declive y la situación de Bilbao era terrible. Entonces, en ese momento, los años 80, la gran crisis, una crisis económica muy fuerte, que no solo era económica, era ambiental, social, de autoestima. Era una ciudad que veía el futuro negro, mucho más negro de lo que hoy lo es. Es paradójico, pero hoy hay una crisis global, sin embargo, Bilbao está relativamente bien en términos comparativos y en aquel momento era al revés, ¿no? Los índices de paro que había en Bilbao entonces eran mucho más dramáticos que los que hay hoy. Hoy son la mitad de la media española, o sea, están los ratios de paro de la media europea, más o menos, ¿no? Bien, a eso se añadió en el año 83 unas terribles inundaciones que arrasaron el casco histórico y que dejaron muy tocada la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tocó fondo en los años 80. Y eso dio lugar a una segunda revolución, la revolución urbana, así como la revolución industrial era la base de su posicionamiento. Cuando aquel modelo había caducado, pues Bilbao empezó con una revolución urbana que tiene que ver con el encaje en este concepto de euskaldía y tiene que ver con una serie de transformaciones urbanísticas que ya conocéis, que han sucedido a lo largo de las décadas. Lo que hicimos fue sintetizar esta revolución urbana en 25 años, 25 proyectos. Los 25 años transcurridos entre el año 83 y la candidatura a este tema de la Expo, asociados a 25 proyectos. No quiere decir que los 25 proyectos hayan hecho por años, sino que bueno, es una lectura, una manera de simplificar el discurso de la transformación. Y eso nos da lugar a una manera de entender cómo se transforman las ciudades, o a un extracto, a una síntesis del caso de éxito de Bilbao
que ha tenido reconocimientos internacionales a partir de sus diferentes piezas, ¿no? Vamos a verlos muy rápidamente. El primero, la rehabilitación del centro histórico. Las inundaciones se lo llevaron por delante y eso permitió sanear ese espacio en un ejercicio traumático, pero de regenerar el tejido que todavía estaba sano. El comercio que estaba más o menos así, terminó de hundirse, y el que tenía fortaleza, pues tuvo la excusa para renovarse. Y lo mismo, pues el espacio urbano, etc. Un tema clave, la extensión del puerto. El gran puerto de Bilbao se construyó en aquellas épocas. Y eso tiene mucho que ver con la ventaja competitiva de este puerto hacia el futuro, pero sobre todo, esto es la llave para la transformación urbana de lo que estaba dentro. La extensión del puerto permitió liberar espacios portuarios que estaban dentro de la ciudad y sobre los cuales luego se han hecho operaciones como Abantibarra o otras. Entonces, esta liberación de espacios ha sido clave. La creación de estructuras, una sociedad pública de Italia 2000, muy eficientes, de consenso, de toma de decisiones, que han funcionado bien y que nos lleva a una reflexión, a un aprendizaje. Hace falta crear órganos específicos para hacer que las cosas sucedan. A veces no es suficiente con que el ayuntamiento quiera o que el gobierno de turno. Una enorme inversión en la renovación y recuperación de la ría. Esto no se ve, no lo inaugura un político. Esto es mucho dinero invertido en depuradoras, en temas que no son brillantes, pero que son necesarios. Y con todo lo anterior, el descubrimiento de Waterfront. O sea, Bilbao no miraba la ría porque la ría era marrón, era una cosa pues así. Entonces, en el momento que se liberan esos espacios, Bilbao redescubre el frente litoral y empieza a mejorar, y empieza a dialogar con la ría y a desarrollar nuevas oportunidades. Y nuevos puentes, porque la ría es un elemento que es la columna vertebral, pero también es un elemento de segregación, ¿no? Con lo cual hay que crear nuevos puentes sociales, puentes físicos y de todo tipo. Muchos son puentes físicos, es decir, pues, nuevos puentes que nos conectan a las dos márgenes. Y luego una conexión por debajo que es el metro, eligiendo bien, además tomando la decisión de, bueno, pues que el metro encargárselo a Foster y hacer un metro pues, especial, un metro que es limpio, maravilloso, un metro con la marca de Foster, en definitiva. Potenciar el aeropuerto. Hombre, lo que decíamos antes, en vez de apostar por 3 aeropuertos en la comunidad autónoma vasca, apostar por un aeropuerto internacional, el de Vitoria como aeropuerto logístico y el de San Sebastián pues, un complemento regional que podría coexistir en el momento que haya conexión de alta velocidad. Pero bueno, la potenciación del aeropuerto de Bilbao ha sido clave. La acción 10, el efecto simbólico y de tracción del Museo Guggenheim. El acierto en dar en el clavo y bueno, pues el papel que este museo ha jugado, ¿no? Pero además de esto, otra acción complementaria, el resto de los museos y la apuesta por el arte. La apuesta por el arte de Bilbao va más allá del Guggenheim. Hay toda una red de museos que se ve potenciada por el Guggenheim y una red de intervenciones relacionadas con entidades para el arte, la potenciación del arte entre los jóvenes, etc. La gran operación de Abantibarra, la zona del Guggenheim, como elemento más emblemático, la salida del ensanche de la ría, transformaciones internas dentro del ensanche de Bilbao, placitas, pequeñas operaciones de recualificación, la eliminación de las barreras del tren. Fijaros, el tren pasaba por aquí y lo que se ha hecho ha sido quitarlo o soterrarlo. Donde antes pasaba por el medio, se ha soterrado y ahora hay un parque y hay conexión. Un nuevo tranvía, un tranvía urbano muy amable que genera nuevos modelos de movilidad. Otro tipo de equipamientos importantes, un gran palacio de congresos, una terminal de cruceros, conservatorio de música, etc. Nuevos hoteles. Es curioso, en Bilbao antes era muy difícil encontrar un hotel durante la semana porque estaban en carga por el uso de negocios. Sin embargo, el fin de semana era muy fácil porque nadie hacía turismo allí. Ahora hay muchos más hoteles y además se usan 7 días a la semana, de lunes a viernes por negocios, de viernes a domingo por turismo, por lo cual el modelo es redondo. El parque tecnológico, se ha creado un parque tecnológico que está funcionando bien y que es potente. Y luego todo una red de microespacios, o corazones de barrio, pequeñas intervenciones en los barrios, en distintos lugares para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Una pieza concreta, Bilbao la Vieja,
Bilbao la Vieja, que no es el casco viejo está enfrente, pero eso es un área degradada, al otro lado de la estación del tren, con altos niveles de prostitución, delincuencia, etcétera, que se está tratando de recuperar. Otra acción, la apuesta por recuperar la arquitectura tradicional y la apuesta por la nueva arquitectura de firma, de máximo nivel, que poco a poco ha ido cualificando la ciudad y aumentando su magnetismo. La apuesta por el arte en la calle, hay una estrategia de colocación de arte en toda la escena urbana que poco a poco va dando sus frutos y como consecuencia de ello, pues un reconocimiento internacional importante, ¿no? La ciudad ha ido teniendo, pues ya está en los libros de los casos, en los artículos de historia reciente de transformación urbana como caso de éxito. Y la última acción, la más importante hoy, el saber soñar el futuro, el pensar hacia el futuro. Bilbao es consciente de que con esto no basta. Bilbao es consciente de que puede morir de éxito, de que puede ser una ciudad bonita, llena de jubilados dentro de 10 años. Son absolutamente conscientes de ello. Y no quieren caer en la autocomplacencia. Son conscientes del éxito, pero el éxito les lleva a pensar en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de la revolución industrial y la revolución urbana, la revolución del conocimiento. Es decir, hemos conseguido poner la ciudad bonita, vamos a ver si somos capaces de generar elementos de magnetismo para, a partir de los valores de la ciudad, atraer gente interesante, atraer talento, atraer conocimiento, atraer personas, empresas, actividades, etc. Ese es el siguiente reto. Y lo interesante es ver que se trata de una ciudad que tiene pasado, presente y futuro. Y el futuro es que no caen en autocomplacencia, que tienen un vector, que saben hacia dónde van. Y que la estrategia que están desarrollando hoy son muchas medidas tendentes a que se haga realidad esta tercera revolución. Algunas medidas son visibles, otras son más discretas, como fue en su momento pues, en la depuración del agua de la vida. Pero todas ellas están orientadas hacia un concepto. Pues es una ciudad con proyecto. Y a mí me parece que eso es un mensaje. Para nosotros la enseñanza es ciudades con proyecto, ciudades sin proyecto. Las ciudades tienen que saber dónde van. Y luego les costará más o menos llegar, pero tienen que tener una visión. Pensamos que Bilbao lo tiene. Y lo interesante de Bilbao no es lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que va a suceder a partir de ahora. Bueno, para terminar, os pongo algunas imágenes del stand que diseñamos en la Expo, que finalmente fue elegida la ciudad, y diseñamos un stand que lo que hacía era trasladar el caso de éxito de Bilbao a una visión que era un lugar entre el verde y el azul, entre la tierra y el mar, en el que se produce una ciudad compacta, una ciudad vivible, una ciudad media. Una de las grandes fortalezas del sistema urbano europeo es el modelo de ciudades medias, que no lo tienen otros lugares. En Asia, en Latinoamérica no tienen esto. Tenemos algo que es valioso, la ciudad compacta de tamaño medio, humana, vivible, con historia, en la que se relaciona el mar, la montaña y un hábitat de relación social, etc. Y eso se plasmó en un pequeño stand junto a París, Osaka, otras ciudades del mundo, un pequeño stand de solo 350 metros cuadrados. Me gustaba el juego de empezar hablando de toda la comunidad autónoma vasca y terminar en un stand de 350 metros cuadrados. El juego de escalas, las distintas perspectivas. Y en ese stand lo que reflejamos fue lo que diseñamos fue una escultura de luz que representaba el casco urbano de Bilbao y contaba de manera interactiva y a lo largo del tiempo la historia urbana de la ciudad. Se desarrolló con la participación de un artista, Esther Pizarro, una escultora que interpreta muy bien la ciudad. Fijaros, si tenéis ocasión de conocer algo de su obra, es muy interesante. Es una escultora de Madrid, profesora de la Universidad Europea, que su trabajo interpreta muy bien la arquitectura, la ciudad, dialoga muy bien. Se trabaja muy bien con ella. Entonces, fue un trabajo que para nosotros fue muy estimulante, porque nosotros diseñamos la lectura de ciudad, el ayuntamiento también, un poco los mensajes que quería transmitir. Esther trabajó en la visión artística de la escultura de luz, y luego tuvimos otro aliado que fue Philips. Philips nos aportó la tecnología LED para que las piezas diseñadas por Esther cambiaran de color a lo largo del tiempo. Y lo que se hizo fue interpretar, como digo, la ciudad, terminamos ya,
y sus 25 acciones, este discurso de las 25 acciones y de las 3 revoluciones, en esa escultura de luz, que es como una maqueta, pero no es una maqueta. La ría era un LED que se encendía, se cambiaba de color, y cada una de las piezas diseñadas por Esther eran piezas de parafina, huecas. La manzana era no pretendía ser una maqueta hiperrealista, no es una maqueta, eso es una escultura de luz. Eran piezas de metacrilato rodeado de parafina, con lo cual eran translúcidas, con una luz así sedosa, policera, muy bonita, que dentro tenía la tecnología LED. Y luego había dos pantallas en las que se proyectaban mensajes que coincidían con lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, en un momento dado, se reflejaba con un color y la narración nos iba llevando a la historia de la ciudad. Con azul, veis una imagen de conjunto. En un momento dado, la ciudad nacía la ciudad, el corazón de la ciudad empezaba a latir de rojo, y luego se extendía el desarrollo urbano en todo el conjunto, con la música, bueno, en fin. En definitiva, me pareció interesante este ejemplo micro de 300 metros cuadrados como colofón de algo que nace en una visión estratégica más amplia, que tiene que ver con un mensaje que es el que ellos querían transmitir, y es que frente a este momento difícil en el que nos encontramos y al que sobre todo vosotros os enfrentáis profesionalmente en una etapa inicial, este momento de desafío del gran cambio global, hay un camino, hay un ámbito de oportunidad que es la ciudad. Yo creo que me gustaría que nos quedáramos con este concepto, y es: la ciudad es un gran espacio de oportunidad profesional para nosotros, de oportunidad de desarrollo para los países. La ciudad es un elemento al que hay que mirar como un ámbito de oportunidades. Es un elemento vivo, es un elemento que no está en crisis, y es algo que tiene todo un futuro por delante, tiene un pasado obviamente, pero tiene también un futuro, y lo que sucede es que requiere miradas distintas. No vale la mirada del urbanista tradicional o del promotor inmobiliario tradicional, hace falta acercarse a la ciudad con perspectivas distintas, con la mente abierta a la innovación y saliendo de su campo de oportunidades, en el que podremos encontrar nuestro sitio si sabemos buscarlo desde planes de innovación, diálogo abierto con otros actores. Es muy importante dialogar con los tecnólogos, por ejemplo. Si el mundo va a cambiar con las nuevas tecnologías, más de lo que ha cambiado, tenemos que dialogar con ellos. No podemos estar los arquitectos, los urbanistas en nuestro estudio y sin ser conscientes de qué está pasando por ahí, porque eso nos va a afectar, y eso va a afectar al modelo de ciudad. Y podemos aportarles mucho. En fin, estos conceptos son los que yo os quería transmitir. Creo que lo interesante es que, no sé si ahora o luego, cuando lo consideréis, abramos un poco el debate, porque me parece que bueno, os pongo aquí mi Twitter también, por si queréis, es @Ignacio_Alcalde. Por si queréis también usar ese camino, no es que lo use mucho, pero me gusta, es algo interesante. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros.